Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de buena energía y curiosidad, porque hoy nos adentramos en un tema que ha dado mucho de qué hablar, un tema que ha generado titulares, debates y por supuesto muchísima expectación. Hoy vamos a desentrañar una historia que para muchos sigue siendo un enigma, una trama que se teje entre la ficción y la realidad, y que tiene como protagonistas a dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título que los trae hasta aquí hoy es tan intrigante como directo: Kerem Bürsin a Hande Erçel, ¿eso fue un error? Y sí, vamos a explorar precisamente eso. ¿Fue un error? ¿Fue un acierto? ¿Qué significó esa conexión para sus carreras, para sus vidas, y sobre todo, para nosotros, los fans que seguimos cada uno de sus pasos? Antes de sumergirnos de lleno en este fascinante análisis, les recuerdo, si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones, análisis y, por supuesto, todas las novedades del universo de sus celebridades favoritas. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora pongámonos cómodos, porque vamos a empezar este viaje. La pareja formada por Kerem Bürsin y Hande Erçel se convirtió, casi de la noche a la mañana, en una de las más queridas y seguidas de Turquía, y rápidamente su fama traspasó fronteras. Desde que compartieron pantalla en Sen Kalkam, o Love is in the Air como muchos la conocen internacionalmente, su química fue palpable, casi eléctrica. No solo en la ficción, sino que esa chispa pareció saltar también a la vida real, o al menos, eso es lo que percibimos nosotros, los espectadores y los medios de comunicación. Y ahí es donde reside el corazón de nuestra pregunta: ese vínculo, esa relación que cautivó a millones, ¿fue un error? Para responder a esto, debemos analizar varios ángulos. Primero hablemos del fenómeno Sen Kalkam. Esta serie no fue solo un éxito moderado, fue un auténtico bombazo. Logró cifras de audiencia espectaculares, generó un fandom global masivo y lanzó a sus protagonistas, ya de por sí talentosos, a un nivel de estrellato internacional sin precedentes. La pareja de Serkan y Eda se convirtió en un icono romántico moderno, y en gran parte ese éxito se debió a la química innegable entre Kerem y Hande. Su interacción en pantalla era tan natural, tan creíble, que los espectadores inmediatamente empezaron a especular sobre la posibilidad de que estuvieran juntos fuera de cámaras. Y efectivamente poco tiempo después, esas especulaciones se confirmaron, o al menos, se hicieron públicas. La confirmación de su relación desató una euforia sin igual entre sus seguidores. De repente el interés en ellos se multiplicó exponencialmente. Cada foto juntos, cada aparición pública se convertía en noticia. Los tabloides, las revistas, las redes sociales, todo giraba en torno a Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Y esto, para sus carreras, fue bueno o malo? Por un lado, indudablemente les dio una visibilidad y una plataforma mediática inmensa. Su marca personal se fortaleció enormemente. Empezaron a recibir ofertas de proyectos internacionales, a ser invitados a eventos de gran renombre, a aparecer en campañas publicitarias de marcas importantes. La etiqueta de la pareja del momento les abrió muchísimas puertas, y ambos demostraron ser profesionales capaces de capitalizar esa atención mediática de manera inteligente. Hande, por ejemplo, ha seguido consolidando su carrera con otros proyectos exitosos, y Kerem, con su carisma natural y su proyección internacional, se ha convertido en un actor muy cotizado. Así que, desde esta perspectiva, la relación fue un trampolín, una oportunidad de oro que supieron aprovechar. Sin embargo, no todo es color de rosa en el mundo del estrellato, y aquí es donde empezamos a perfilar la idea del error. El intenso escrutinio público sobre su vida personal pudo haber sido, en ciertos momentos, una carga. Cuando eres una figura pública, y más aún cuando tu relación sentimental se convierte en el centro de atención mundial, cada paso es analizado, cada gesto es interpretado, y la presión puede ser abrumadora. Para una pareja joven en el apogeo de sus carreras, lidiar con esa constante exposición puede ser un desafío. Hubo momentos en los que sentíamos como espectadores que su vida privada se entrelazaba de forma casi inseparable con su imagen pública. Y cuando una relación, por muy hermosa que parezca, llega a su fin, las repercusiones, especialmente en un caso tan mediático, pueden ser complejas. Analicemos las consecuencias de su ruptura, porque es justo después de este evento que la pregunta, ¿fue un error?, cobra mayor relevancia.
Cuando se anunció su separación, hubo una ola de decepción entre sus fans. Muchos no podían creer que esa historia de amor que habían seguido tan de cerca hubiera llegado a su fin. Y es aquí donde podemos empezar a considerar si la relación, en sí misma, tuvo algún aspecto negativo que a la larga contribuyó a su disolución. Fue la intensidad de la relación, forjada en el set de rodaje y amplificada por el éxito masivo, demasiado para que se mantuviera en el tiempo. ¿Fue la presión externa la que finalmente desgastó el vínculo? Estas son preguntas que honestamente solo Kerem y Hande pueden responder con certeza. Desde una perspectiva externa, podemos inferir algunas cosas. Es posible que al inicio la relación surgiera de una conexión genuina y profunda, potenciada por la experiencia compartida en Senkalkam. El hecho de trabajar juntos en un proyecto tan exitoso, y de ser ambos figuras públicas que se entendían mutuamente ese mundo, debió haber creado un vínculo especial. Sin embargo, como mencioné antes, la intensidad de la fama que los rodeaba también pudo haber generado expectativas poco realistas, tanto de parte del público como quizás de ellos mismos. Cuando una relación nace bajo los reflectores, es difícil separar la ficción de la realidad, y esto puede ser un caldo de cultivo para la presión. ¿Fue un error el haber hecho pública su relación tan pronto, o el haber permitido que el público se involucrara tanto en ella? Es un debate interesante. Por un lado, ser transparentes generó una conexión más profunda con sus seguidores, quienes sintieron que eran parte de su historia. Por otro lado, quizás les hubiera beneficiado mantener un mayor grado de privacidad para proteger su relación de las constantes miradas y juicios. La línea entre una pareja querida por el público y una pareja cuya vida privada es invadida constantemente es muy delgada, y en su caso, esa línea se difuminó rápidamente. Ahora, pensemos en la repercusión en sus carreras individuales. ¿La ruptura afectó su trayectoria profesional? Si bien ambos han seguido trabajando y cosechando éxitos, es innegable que la pareja Kerem y Hande se convirtió en una marca en sí misma. La separación significó para muchos fans el fin de un capítulo importante. Sin embargo, también abrió la puerta a que cada uno pudiera explorar proyectos de forma independiente, sin la sombra de la pareja. Hande ha demostrado su versatilidad en diferentes géneros y ha seguido construyendo una carrera sólida. Kerem, por su parte, está explorando proyectos más ambiciosos y con proyección internacional, lo que indica que la ruptura, lejos de ser un obstáculo insuperable, les ha permitido evolucionar individualmente. Podríamos argumentar que si bien la relación fue un catalizador para un aumento masivo de su popularidad, la gestión de esa popularidad y las presiones que conllevaba pudieron haber sido factores que influyeron en la duración de su vínculo. Quizás el error no reside en el hecho de haberse enamorado o de haber compartido su amor, sino en la forma en que el torbellino de la fama los envolvió, y las expectativas que se generaron a su alrededor. Es un recordatorio de que incluso en el deslumbrante mundo de Hollywood, las relaciones humanas son complejas y están sujetas a las mismas pruebas y tribulaciones que cualquiera de nosotros. Desde mi perspectiva, y basándome en la información pública y el impacto que tuvieron, creo que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un fenómeno fascinante. Fue un momento mágico para sus fans, un ejemplo de química en pantalla que traspasó la ficción. Si fue un error, creo que la respuesta no es un simple sí o no. Fue un error en el sentido de que quizás, la intensidad y la presión pública que generó terminaron por desgastar la relación. Fue un acierto en el sentido de que les brindó una plataforma increíble, consolidó su fama y les permitió conectar a un nivel profundo con una audiencia global. A fin de cuentas, las relaciones sentimentales son privadas, y nosotros solo vemos la punta del iceberg. Lo que es innegable es el legado que dejaron como pareja en la cultura popular turca e internacional. La pareja de Serkan y Eda, y por extensión, Kerem y Hande, se convirtieron en un referente de romance moderno para una generación. Sus imágenes juntos evocan recuerdos de momentos de ensueño, de historias de amor que nos hicieron suspirar. Y eso en sí mismo tiene un valor artístico y cultural. Al final del día, la pregunta, ¿eso fue un error?, es una invitación a reflexionar sobre la compleja interconexión entre la vida personal y profesional de las celebridades, sobre cómo la fama puede ser tanto una bendición como una carga, y sobre cómo las relaciones humanas, incluso las que parecen perfectas desde afuera, tienen sus propios desafíos. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que ambos son artistas talentosos con carreras prometedoras, y que su tiempo juntos, a pesar de su eventual fin, dejó una marca imborrable. Así que, para recapitular, hemos explorado el meteórico ascenso de Kerem Bürsin y Hande Erçel.
Cell, impulsado por el fenómeno Senkalcapm y su palpable química. Hemos analizado cómo su relación pública catapultó sus carreras a nuevas alturas, brindándoles una plataforma mediática sin precedentes. También hemos considerado los desafíos de esa misma exposición y cómo la presión externa pudo haber influido en la dinámica de su vínculo. Y finalmente hemos reflexionado sobre las repercusiones de su ruptura, destacando la evolución individual de ambos artistas. La respuesta a si fue un error es, en última instancia, subjetiva y multifacética. Fue sin duda un capítulo importante en sus vidas y en la historia del entretenimiento. Y con esto llegamos al final de nuestra discusión de hoy. Ha sido un placer desentrañar este tema junto a ustedes. Espero que hayan encontrado este análisis intrigante e informativo. Antes de despedirme, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí, por dedicarnos su tiempo y su atención. Ustedes son la razón por la que creamos este contenido, y su participación es invaluable. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un error? ¿O fue una etapa importante y positiva en sus vidas y carreras? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios abajo. Me encanta leer sus perspectivas y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba, compartirlo con sus amigos que también siguen a estas estrellas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho. Chao, chao.